Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio, celebramos hoy esta fiesta de Santa Caterina de Siena, doctora de la Iglesia y patrona o copatrona de Europa. Y es todo un personaje en un siglo complicado y crucial, siglo XIV, que viene después de un siglo XIII que fue único. En el siglo XIII se expanden la mayoría de universidades, las antiguas, que prácticamente se fundan poco antes, o algunas en el mismo siglo XIII, con grandísimos profesores. Es el momento en que se fundan a principios del siglo del XIII los dominicos, los franciscanos, muchas son las órdenes mendicantes en general, mendicantes, o sea, las que piden la limosna y que viven la pobreza, y que viven unos franciscanos con un estilo, los dominicos sobre todo con la predicación. Y viene la gran reforma, el siglo de grandes reformas. Pero el siglo siguiente es siglo, entre comillas, de decadencia. Han desaparecido estos grandísimos santos, el Santo Domingo de Guzmán, o San Francisco de Asís, o San Ramón de Peñafort, o Santo Tomás de Aquino, todos estos del siglo XIII, estos y muchísimos más, grandísimos santos. Y el siglo XIV es un siglo, teológicamente hace una gran bajada, pastoralmente también, todo es, bueno, se vuelve todo viejo y ya no hay esa novedad del siglo XIII. Estamos ya acabando, queda algo, pero acabando esa Edad Media, y estamos en lo, no diría lo peor, pero casi, a nivel que le falta frescura y mucha. Y es el momento en que nace Santa Caterina de Siena, familias de otra época, y se nota cuando se dice que era la menor junto a su gemela de 22 hijos, una familia que de una misma madre, 22 hijos, tal vez hoy hay alguna, pero no sé dónde, pero tal vez la hay, o sea, no conozco ninguna en nuestra época. Y sin embargo, bueno, la mayoría al menos la mitad de los hijos murieron siendo niños, lo que pasaba muchísimo antiguamente, que habían muchos hijos, pero muchos morían pequeños. Su hermana gemela también muere al poco de nacer, y ella será la pequeña de la familia. Y ya tiene revelaciones extrañas desde pequeña, es una mística. Entrar en lo que eran las manteladas, las que llevaban, bueno, las que después serán la tercera orden de Santo Domingo, la tercera orden dominica, pero que no existe todavía como tercera orden, será justo después de ella, y ella será la precursora de lo que será, una de las precursoras de lo que será esta tercera orden. Muere joven, con solo 33 años, y sin embargo una vida llena de todo, desde escritos místicos que hicieron historia y de los leídos durante muchos siglos como de los mejores, hasta toda su acción tanto misionera, sobre todo de intentar reformar la Iglesia, todo el problema con el Papa, que le pedirá insistentemente que vuelva de Aviñón. El Papa no está en Roma, está en Aviñón, y dice:
Le dice ella por activa y por pasiva que no puede estar allí, que ha de volver a Roma, que él es el obispo de Roma, no es de Aviñón. Y además también aquí entra la política en el buen sentido o el mal sentido, no lo sé, que es que el problema de Aviñón no solo era que el Papa estaba fuera de su diócesis, sino que estaba bajo las influencias del rey de Francia, que quería controlar la Iglesia por todas partes. A mí me hace mucha gracia el gran problema francés con la Iglesia. La Iglesia considera la hija predilecta, Francia, pero Francia siempre ha estado contra el Papa y contra la Iglesia, con grandísimos santos dentro, pero a nivel de los que mandan, siempre contra la Iglesia, de generación en generación, intentando controlarla, abusar de ella, hacer lo que sea. La que se ha cargado muchísimas cosas dentro de la Iglesia, Francia. Pero bueno, pero es la hija predilecta por los grandes santos también que ha tenido, muy grandes. Bueno, conseguirá que el Papa vaya a Roma, ella irá a verlo a Roma también. El Papa le hará mensajera y, digamos, diplomática suya. De hecho, tendrá que ir a Florencia a mediar por la paz entre Roma y Florencia, para que no haya más problemas. Recordemos que ella es de Siena y Siena no pertenecía a Florencia, sino a la Santa Sede, eran los estados pontificios en aquella época. Ella hará muchísimo viajando, escribiendo cartas por la paz y por una reforma de la Iglesia donde se vuelva a vivir en cristiano. Son momentos de crisis dura. Si uno se fija bien, toda la historia de la Iglesia son momentos de crisis, hacia un lado, hacia otro, por unas razones o por otras. Pero esa visión idílica de que un pasado todos eran cristianos y todo iba bien, esto no ha existido nunca. Cada época tiene sus crisis, sus problemas, sus cosas, y van saliendo los santos que nos van marcando por donde Dios quiere que vayamos. Y uno de esos faros es Catalina de Siena, que marcó profundamente su época por su espiritualidad, pero también como profeta, no de desgracias, sino profeta que marca el camino que Dios quiere para los hombres, y quiere el camino de la fe y también de entenderse entre los que son cristianos, pero convirtiéndose a la voluntad de Dios.